Bueno, estamos de regreso. Estamos aquí con Alonso Cárdenas, politólogo y coordinador de la Maestría de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, quien nos va a acompañar el día de hoy para resolver nuestras dudas sobre el contexto político y las elecciones de Ecuador. Muchísimas Antonio, gracias por la invitación. estamos muy contentos de tenerte aquí y nuestra primera pregunta va en torno a lo que es bastante evidente, la ola de violencia en Ecuador. La policía ya dio un aproximado de alrededor de 3.500 asesinatos en lo que va del año, vamos recién mitad de año. Entonces, el principal reto del presidente o la presidenta que asuma el cargo va a ser combatir esta ola de violencia. ¿Cuáles son las acciones a tomar? Bueno, yo creo que la principal acción a tomar es retomar el control de las cárceles, ¿no? Ecuador es el más vivo y crudo ejemplo de lo que sucede en un país, ¿no? En este caso en un país latinoamericano, cuando el Estado pierde el control de los penales, ¿no? El Estado ecuatoriano ya no gobierna los penales, ¿no? Los penales han sido tomados desde dentro por bandas criminales, por narcotraficantes y desde las cárceles que se organiza mucha de la actividad delictiva que afecta actualmente al Ecuador, ¿no? Y además las cárceles en Ecuador se han convertido pues en como las puertas del infierno, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque el acceso al agua potable es muy escaso en las cárceles de Ecuador, el acceso a la comida es muy difícil en las cárceles de Ecuador y bueno, ya otros, digamos, otros derechos como la salud, ¿no? Inclusive la salud mental pues son prácticamente un lujo, ¿no? Entonces, yo creo que un elemento clave y fundamental para bajar los niveles de inseguridad ciudadana es que el Estado vuelva a tomar el control de las cárceles, ejerza su autoridad dentro de las cárceles. Si esto no se da, y Perdón la es algo. interrupción. En esta línea que mencionas, ¿cuál de los candidatos tiene la mejor propuesta en su plan de gobierno para quizás poder retomar el control en las cárceles ecuatorianas? Bueno, yo creo que en este aspecto la candidata González del correísmo, Luisa González, tiene digamos, una mejor experiencia en este sentido. ¿Por qué? Porque en los 10 años donde gobernó Rafael Correa, a la que ella se adscribe, eh, el fenómeno de la delincuencia era infinitamente inferior a lo que sucede actualmente en el Ecuador, ¿no? Entonces, con esa experiencia de gestión de 10 años, se supone que deben tener mucho más conciencia de cómo gestionar los penales, porque ya lo han hecho durante 10 años con resultados obviamente infinitamente mejores a los que actualmente se ven, ¿no? Pero yo quería rescatar también en relación al Perú, ¿no? Esta situación de los penales, porque los penales en el Perú también están abandonados a su suerte, ¿no? Eh, Hace poco salió una investigación del país de Uruguay, ¿no? Este periódico, donde demostraban gráficamente que el sistema penitenciario peruano era el peor de América Latina, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una situación explosiva y totalmente desbordada en los penales ecuatorianos, que, digamos, es el corazón del sistema delincuencial en el Ecuador, deberíamos tener mucha atención en cómo se están gestionando los penales en el Perú, que no son mejores que los que están en el Ecuador, ¿no? Pero pues a eso parece ser que, desde un punto de vista de política comparada, que a nuestras autoridades no les interesa, ¿no? Pero volviendo al Ecuador, eh, la estrategia neurálgica para combatir las consecuencias del crimen organizado pasa, pasa por retomar el control en los penales, cosa que en el gobierno de Guillermo Lasso y en el de Lenin Moreno, el anterior, pues prácticamente no se hizo nada, ¿no? Bueno, como dices, eso no sucede solamente en Ecuador, sino ya es un problema regional, sucede en toda América Latina y de hecho ya tenemos data que en Ecuador el 80% de asesinatos se producen gracias a grupos criminales y como dices, quizás el control de los penales, de donde muchas veces se manejan estas bandas criminales, va a hacer que se disminuya la ola de violencia. Y justamente hablando de la ola de violencia en Ecuador, que no solamente ataca al ciudadano de a pie, sino también a la clase política, a los candidatos políticos, y esto lo hemos visto con Fernando Villavicencio, lo hemos visto en el cierre de campaña de Carlos Novoa, que si bien no fue un atentado directo hacia el candidato,
se encontró en medio de una balacera de grupos criminales, de bandas criminales. ¿Cómo puede manejar el nuevo presidente o presidenta la imagen de estar cerca a la ciudadanía, pero al mismo tiempo resguardar su seguridad personal? ¿Cómo ganarse nuevamente la confianza del pueblo, que claramente están en un nivel de desconfianza hacia la clase política, porque ya llevan años de años que la situación no mejora? Bueno, acá hay, digamos, dos variantes, ¿no? En América Latina, el asesinato de un candidato presidencial históricamente marcó el inicio de una ola descontrolada de violencia, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con el asesinato del candidato colombiano Galán en 1989, que destapó pues un proceso de descomposición en Colombia, ¿no? Y también lo vimos en México en 1994 con el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, que marcó también el inicio de un proceso de descomposición muy violenta en México, ¿no? Lo que ha sucedido con el candidato Fernando Villavicencio también marca o acelera un proceso de descomposición de la seguridad ciudadana, ya no solamente a nivel del ecuatoriano de a pie, sino también de su clase política, ¿no? Entonces, ¿qué se necesitaría para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Lo primero es una depuración del sistema de seguridad, ¿no? De las fuerzas del orden del país, en este caso la policía y las Fuerzas Armadas en el Ecuador, que en muchos casos han sido cómplices o están infiltradas del crimen organizado, ¿no? Y lo segundo, que vuelve a mi punto anterior, es el retomar el control de las cárceles, ¿no? Porque dentro de las cárceles es donde se organizan muchos de los delitos, de los crímenes, las bandas se organizan dentro de los sistemas penitenciarios y estos tentáculos llegan hasta las más altas esferas del poder político, ¿no? Entonces, una depuración de las fuerzas del orden y a su vez un control mucho más estricto y profesional del sistema penitenciario, ¿no? Pero pues esto no se da de la noche a la mañana, ¿no? Y es muy importante señalar que gane quien gane, ya sea la candidata González o el candidato Novoa, va a tener apenas 15 meses de gestión, ¿no? O sea, no es como que vuelve otra vez a iniciarse el periodo de 5 años, no. Es solamente para culminar lo que queda del mandato de Guillermo Lazo, que son 15 meses. Y además es importante también mencionar, y eso también creo que nos trae referencia al Perú, que los resultados en el Congreso ecuatoriano denotan una enorme fragmentación, ¿no? Hay 12 bancadas, ¿no? Donde la mayoritaria es la de González con 48 sobre 137, pero no alcanza ninguna la mayoría de 71 congresistas, ¿no? Entonces, es muy poco tiempo, 15 meses, y gane quien gane, ya sea Novoa o González, se va a enfrentar a un Congreso sumamente fragmentado y también sumamente hostil, por lo que el diseño, digamos, constitucional ecuatoriano no ayuda a que efectivamente en estos 15 meses se puedan tomar algunas decisiones para comenzar a revertir una situación que cada vez es más compleja, ¿no? Si bien es cierto, es difícil estas alianzas que cualquiera de los candidatos que asuma la presidencia podría formar en el Congreso de la República Ecuatoriana. ¿Cuál de los dos estaría más encaminado a establecer un gobierno de diálogo con el Parlamento ecuatoriano? ¿Daniel Noboa o Luisa González? Bueno, Luisa González tiene 48 congresistas de 137. El partido de Novoa tiene 13 escaños, 13 de 137. Pero Novoa, creo yo que tiene más capacidad para tejer alianzas con otras agrupaciones. Por ejemplo, la agrupación de Fernando Villavicencio obtuvo 24, 28 congresistas, ¿no? Entonces, Novoa podría abrir juego con varios candidatos que tienen la bandera del anticorreísmo, ¿no? Varias bancadas. Eh, lo que le facilitaría generar algún tipo de coalición para la gobernabilidad, ¿no? González, a pesar de que actualmente tiene más congresistas, pues muchas bancadas de las 12 que está totalmente fragmentado el Congreso ecuatoriano tienen algún
espíritu anticorreísta, ¿no? Entonces va a ser más difícil implementar políticas públicas, ¿no? Pero más allá de que si es González o si es Noboa, el diseño constitucional ecuatoriano de una sola Cámara, de 137 congresistas y de un poder ejecutivo pues cada vez más débil y con muy poco tiempo para ejercer un mandato, pues dificulta de sobremanera abordar los principales problemas que tiene el Ecuador. Yo creo que la estrategia, por ejemplo, en el caso de González, es allanar el camino para el regreso de Rafael Correa, ¿no? En estos 15 meses. Y en el caso del señor Novoa, pues también consolidar un proceso de continuismo, si se le quiere, si me permiten la palabra, con lo que venía trabajando el presidente Guillermo Lazo, ¿no? Porque tanto Novoa como Lazo pertenecen pues a la misma tendencia ideológica y pues ambos son muy cercanos al sector empresarial, Lazo banquero, Novoa Empresario. de empresario del sector de los plátanos, de las bananas, ¿no? Entonces, como que estos 15 meses van a servir para consolidar ya sea la visión empresarial de Lazo y Novoa o el retorno de Rafael Correa, ¿no? Ahora, alguna, algún, ¿se puede lograr en 18 meses alguna política pública para cualquiera de los dos candidatos? Para resolver los enormes problemas que tiene el Ecuador en materia de seguridad ciudadana, de pobreza, una crisis económica pues, bastante grave, ¿no? Eh, no, es muy poco tiempo, ¿no? Porque además, no solamente es el proceso de la política pública, sino la negociación con el Congreso. Y además la presión de una sociedad civil cada vez más asustada, cada vez más desesperanzada, que requiere resultados inmediatos, ¿no? Entonces, por eso yo veo que más que resolver los problemas inmediatos que tiene el país, que son muy complejos y que requieren mucho tiempo, lo que se busca es allanar el camino al retorno del correísmo propiamente dicho, ya con Rafael Correa que vuelva de su exilio en Bruselas o de instaurar ya una política pública mucho más cercana, mucho más amigable al sector empresarial, ¿no? Algo que venía haciendo Guillermo Lazo y que probablemente el candidato Novoa consolide, ¿no? Alonso, me queda la duda, ahora que estamos hablando de que Luisa González podría allanar el camino al correísmo, al regreso de Rafael Correa, a que nuevamente tome la batuta de Ecuador, ¿cuál va a ser la estrategia para que Luisa logre el apoyo también de la ciudadanía y también de la clase política? Porque no olvidemos que el anticorreísmo es un movimiento muy fuerte, y no solamente en Ecuador, sino también los ecuatorianos que están en el extranjero. Hablamos de un expresidente que está prófugo, que está con una sentencia de 8 años por corrupción. ¿Cómo lograr ir en contra del anticorreísmo que es bastante fuerte en Ecuador? ¿Cuál es el discurso político, la estrategia que va a usar Luisa? Bueno, en caso de que ella ganara, yo creo que tiene un activo muy importante que es la experiencia de 10 años de gobierno que viendo los números fríamente ha sido, pues, digamos, de las mejores gestiones históricamente del Ecuador, ¿no? No solamente en materia de reducción contra la pobreza, en materia de seguridad ciudadana, en materia de desarrollo de infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, si uno ve fríamente los números, la gestión 2007-2017 sí marca un cambio, por lo menos positivo en algún sentido, para el Ecuador. Lo que viene después con Lenin Moreno y ahora con Guillermo Lazo ha sido pues un retroceso acelerado del proceso que se había iniciado con Rafael Correa. Es importante también señalar que entre 1997 y el año 2007, en esos 10 años, Ecuador tuvo 7 presidentes, ¿no? Algo muy similar a lo que sucede actualmente en el Perú, un proceso de inestabilidad política muy grande. Esa inestabilidad se deja de lado en esos 10 años del correísmo y nuevamente vuelve ahora con la salida anticipada de Guillermo Lazo, ¿no? Entonces, me imagino que los asesores de Luisa González quieren hacer mucho énfasis en eso, ¿no? Antes del correísmo, 1997-2017, 7 presidentes
en 10 años, ¿no? Esos 10 años del correísmo de relativa estabilidad y de crecimiento económico, sale el correísmo, la traición de Lenin Moreno, porque así lo denomina el correísmo, y luego ya prácticamente el colapso con el presidente Guillermo Lasso, ¿no? Entonces me imagino que a pesar de que existe un fuerte sector de la población que tiene la bandera del anticorreísmo, la señora González pues ha ganado las elecciones, ¿no? En primera vuelta y tiene la mayor cantidad de parlamentarios en el Congreso. Muy bien, Alonso, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Muchísimas Alonso. gracias. Muchísimas gracias por la Encantado de la invitación. entrevista.